Buen día chicos, vamos a hacer la corrección de las funciones que nos faltaban, que era cotangente, secante y cosecante. Entonces comenzamos con cotangente y de entrada nosotros podemos checar que como tienes que separar el lápiz para hacer el dibujo, pues quiere decir que en estos puntos en donde separas va a haber una discontinuidad, aquí en menos 2pi, en menos pi, aquí hay otra, aquí también y de hecho en las orillas también, pero pues no alcancé a poner las rayitas. Las raíces, recuerda que es donde la función atraviesa el eje X, que vendría siendo aquí, 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 aquí y estas dos también, ¿no? Hay más, pero las que se ven en mi dibujo son esas. Entonces, el dominio, acuérdate que son los reales menos en donde están las discontinuidades, que aquí, bueno, empezaba una en menos 3pi, aquí hay otra discontinuidad en menos 2pi, aquí hay otra en menos pi, en 0, en pi, en 2pi, en 3pi, etcétera. Yo creo que en 4pi, en 5pi y en todos los múltiplos de pi. Entonces, tu dominio van a ser todos los reales menos los múltiplos de pi, que también se pueden escribir así en general, n-pi, n cualquier número, 20pi, 30pi, porque de todos modos si te sigues haciendo la gráfica, pues vas a encontrar que todos los múltiplos de pi hay discontinuidad. Entonces si lo escribes así o si lo escribes así es exactamente lo mismo, es la misma cosa. Y para las raíces, fíjate que hay aquí en menos 5 pi medios, en menos 3 pi medios, en menos pi medios, en pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, como escribí aquí, y seguramente en 7 pi medios, en 9 pi medios, en 11 pi medios y así sucesivamente. Se pueden escribir así, es lo mismo que si lo escribes en forma general, n pi sobre 2 con n impar, ya vimos, donde n puede ser menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, 5, 7, 9, yo que sé, otro número impar muy grande, 23, 57, todos los números impares, ahí seguramente te vas a encontrar una raíz. Si le escribes así o si le escribes así, ambas respuestas están correctas. Luego, hay que checar la paridad. Acuérdate que en el dibujo, para que una función sea par, esto debe verse del otro lado como si te estuvieras viendo en un espejo, entonces debe estar reflejada. Voy a tomar esta parte de aquí y la voy a reflejar acá. Ah, antes de eso, acuérdate que cotangente es al revés de tangente. Tangente era seno entre coseno, cotangente es coseno entre seno. Entonces, lo que tú analizaste en el dibujo también lo puedes analizar con las cuentas. ¿Por qué? Acuérdate que esto es una división y para el dominio debes de quitar la parte donde el denominador se te haga cero y vas a notar que el denominador donde es seno se te hace cero el seno en menos 3pi, en menos 2pi, en todos los múltiplos de pi. Entonces, esto si lo haces algebraicamente te va a dar exactamente este mismo resultado y para las raíces de esta función es la parte de arriba igual a 0 y es el coseno. Donde el coseno se hace 0, nosotros también vimos que es en n-pi sobre 2 con n impar, es decir, todos estos valores, y te va a coincidir con lo que tú sacaste de la gráfica. Entonces, si lo sacas de la gráfica o si lo sacas algebraicamente, pues te va a dar exactamente lo mismo. Nada más esta es una breve explicación de por qué. Ahora sí, vamos a checar la paridad. Tomo esta parte de aquí, la reflejo acá y si fuera par, mi gráfica se tendría que ver así. Obviamente no se ve porque pues el otro dibujito estaba en el mismo sentido que estos. Pero ¿qué pasa si esto también lo volteo de cabeza? Entonces lo voy a voltear de cabeza y ahora sí, si lo volteo de cabeza, sí me queda la función. Entonces esta función no es par, esta función es impar. ¿Y cada cuánto se repite? En realidad la parte que se repite entonces también va a ser periódica, es este dibujito. Esta curvita en forma de S se repite aquí y se repite aquí y se repite aquí. ¿Cada cuánto? Si te fijas, este dibujito abarca de 0 a pi, entonces cada pi se va a repetir. Es una función impar periódica cada pi. Aquí hay de 0 a pi y luego de pi a 2pi se vuelve a repetir y luego de 2pi a 3pi se vuelve a repetir y así sucesivamente. Después de eso, no tiene máximos ni mínimos porque pues esto se va hacia infinito y hacia menos infinito y nunca vamos a ver
que la gráfica tenga o un piquito o una curvita que se ve hacia abajo, entonces no hay ni máximos ni mínimos. Después de eso hay que checar que si tú te paras en una orilla de estas curvitas, todas son iguales, y acuérdate que tú siempre vas a avanzar de izquierda a derecha. Entonces, si tú te paras aquí en la izquierda de la curvita y empiezas a avanzar hacia la derecha, ¿qué pasa? Que tú vas bajando y bajando. Entonces, esta función nunca es creciente, siempre es decreciente. Aquí bajas y aquí también, y como todas las partes son iguales, entonces vas a bajar. Entonces, va a ser decreciente. Por ejemplo, aquí está el dibujo de menos 3pi a menos 2pi, y luego de menos 2pi a menos pi, y luego de menos pi a 0, y luego de 0 a pi, de pi a 2pi, de 2pi a 3pi, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre se va a repetir que sea decreciente. Y el rango, acuérdate que es caminar por y si tú caminas por todo y, siempre vas a ver dibujo, entonces el rango van a ser todos los reales. Ahora vamos con la función de secante, y aquí está la gráfica. Si nosotros nos damos cuenta, esta sí es perfectamente simétrica, es decir, lo que se ve aquí es como si se reflejara en un espejo y se ve esta parte, como si doblaras a la mitad por el eje y exactamente el dibujo de esta parte coincide en totalidad con esta. Entonces esta función es par. Además de eso, también es periódica porque vemos que el dibujito se repite. ¿Cuál es el dibujito que se repite? Pues una curvita abajo y una curvita arriba, ¿no? Siempre va una curvita abajo, una curvita arriba, una curvita abajo, una curvita arriba. Ese es el patrón. Entonces el patrón que se repite son estas dos curvitas. Cada cuánto, pues hay que checar. Por ejemplo, aquí hay una curvita arriba y una abajo. Esta va de menos 0.5pi a 0.5pi, es decir, de distancia hay un pi, y luego la curvita abajo es de 0.5pi a 1.5pi, aquí hay otra distancia de un pi, entonces un pi aquí y un pi acá, entonces se repite cada 2pi. La función es par y periódica cada 2pi. Después de eso, igual hay partes donde no había dibujo, entonces ahí hay discontinuidades. Esas hay que quitárselas siempre al dominio, que en este caso pues son todos los reales, menos aquí donde están las discontinuidades, que en este caso fueron menos 5 pi medios, menos 3 pi medios, menos pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, y seguramente si tú ves el patrón, aquí es menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, 5, seguramente va a seguir el 7 pi medios, 9 pi medios, y son puros números impares. Entonces es por eso que la fórmula general también se puede escribir los reales menos n pi sobre 2 con n impar, pero es lo mismito, es igual. Si pones esta respuesta o si pones esta respuesta, ambas están correctas. Entonces, ahora, ¿por qué pasa esto? Si también nos fijamos, vamos a ver que nunca atravesamos al eje X, entonces esta función pues no tiene raíces. La cuestión es la siguiente, que si tú lo quieres justificar algebraicamente, te acuerdas que secante es 1 entre coseno. Entonces, con lo de las funciones, para sacar los dominios, hay que quitar la parte donde coseno se hace 0, y es por eso que el dominio, también viendo el dibujo, te sale los reales menos estos puntos, que de hecho son los puntos donde coseno se hace 0. Y arriba, para checar las raíces, tienes que hacerlo de arriba igual a 0, pero pues el 1 nunca es igual a 0, entonces esta función no tiene raíces. ¿A qué voy con esto? Que si tú lo checas algebraicamente o si lo checas nada más viendo el dibujo, te va a dar exactamente lo mismo. Entonces el análisis que estamos haciendo ahorita con la gráfica es exactamente lo mismo que si estuviéramos haciendo el análisis algebraicamente. Nos va a dar igual. Ok, bueno, vamos a seguir. Lo que sí tiene esta función son máximos y mínimos. Aquí donde los puntos más bajos de la curva, acuérdate que se llaman mínimos, y los puntos más altos se llaman máximos. Entonces en mi dibujo, los mínimos que me salieron fueron aquí en menos 2pi, aquí en 0 y aquí en 2pi. Y los máximos que me salieron fueron en menos 3pi, aquí en menos pi, en 3pi. Y si te das cuenta, como que se van alternando. En menos 3pi hay un máximo, en menos 2pi hay un mínimo,
en menos pi máximo, en 0 mínimo, en pi máximo, en 2 pi mínimo, en 3 pi máximo, yo creo que en 4 pi mínimo, en 5 pi máximo, y así se van a alternar. Entonces mínimos van a estar cada vez que la pi está multiplicado por un número par, yo que sé, un número par grande, 20 pi, seguramente ahí va a haber un mínimo. Y los máximos están acompañados por números impares, menos 3, menos 1, 1, 3, yo creo que 5, 7. Entonces van a ser cuando la pi se multiplica con números impares, alguno grande donde sé que va a haber un máximo, por ejemplo 73 pi, porque sé que es un número impar. Entonces, si pones esta respuesta o la respuesta general, es exactamente lo mismo. Por último, la cuestión de ser creciente y decreciente. Cada uno de los máximos y los mínimos van a dividir la cuestión de creciente y decreciente. ¿Cómo? Pues si te fijas aquí en esta curvita de en medio, cuando tú inicias, primero vas de bajada hasta que llegas al mínimo y justo después del mínimo, ¿qué empiezas a hacer? A subir. Lo mismo pasa con los máximos. Aquí primero, ¿qué haces? Vas subiendo y ya que llegaste al máximo, después de eso, vas de bajada. Entonces, cada máximo y cada mínimo divide una parte, en este caso decreciente y luego creciente, y en este caso creciente y luego decreciente. Es por eso que las partes crecientes, a mí les puse algunos ejemplos, hay más, por ejemplo, partes crecientes donde suba. Por ejemplo, aquí subo, aquí en esta partecita también subo, aquí en esta parte también subo, aquí en esta parte también subo, y aquí subo también, y en esta también, ¿no? Yo nada más les puse algunos. Les puse de menos 2 pi a menos 3 pi medios, que es esta curvita de aquí, y les puse de menos 3 pi medios a menos pi, que es esta curvita de aquí, donde también van subiendo, de 0 a pi medios, ese es otro ejemplo que les puse, que es esta, ¿no? Donde también vamos subiendo, pero ya les comento que hay más partes donde va subiendo, yo nada más puse algunas. Decreciente, pues partes donde vas bajando, aquí por ejemplo bajas, aquí por ejemplo también vas a ir descendiendo, aquí ya que estás arriba, pues ya nada más bajas, y aquí también vas a ir bajando, entonces es una parte bajando, una parte subiendo, una parte subiendo, una parte bajando, una parte bajando, una parte subiendo, una parte subiendo, una parte bajando, como el ánimo de un adolescente, ustedes ya me entenderán. Entonces yo les puse algunos ejemplos. Decreciente, por ejemplo, de menos pi a menos pi medios, entonces de menos pi a menos pi medios, sí, en efecto vamos de bajada. Otra decreciente de pi medios a 0, ¿no? Entonces aquí no, de pi medios a... Me equivoqué, era de menos pi medios, aquí va un signo menos. De menos pi medio a 0, ¿no? Y sí. El rango es caminar sobre el eje Y notamos que si vamos caminando por aquí desde menos infinito, se dibujo, se dibujo, se dibujo, se dibujo, hasta llegar al menos 1. Toda esta parte no hay dibujo en Y hasta que llegas al 1 y del 1 en adelante ya vuelve a ver la gráfica. Entonces el rango es de menos infinito a menos 1, unión 1 hacia más infinito. Por último vamos con cosecante. De nuevo, si tú, me voy a regresar tantito, de nuevo, si tú tratas de reflejar esto, pues nada que ver, porque aquí arriba hay dos curvitas y aquí una, y aquí está al revés. Entonces, si está al revés, si está volteado, quiere decir que esta función es impar. Y igual que la función pasada, se repite el patrón de curvita abajo, curvita arriba, curvita abajo, curvita arriba. Entonces el patrón son una curvita abajo y una arriba, y eso cada cuánto, si te fijas, de menos 3 pi a menos 2 pi hay un pi de diferencia, y de menos 2 pi a menos pi hay otro pi de diferencia. Entonces las dos curvitas se repiten cada 2 pi. Igual hay partes donde tenemos discontinuidad, esas hay que quitarlas en el dominio. Entonces el dominio son los reales menos las partes donde hay discontinuidad, que es menos 2pi, menos pi, pi, 2pi, y aquí no alcancé a dibujar, pero también en 3pi, yo creo que en 4pi, 5pi, 6pi. ¿Qué va a ser? Pues los reales menos todos los múltiplos de pi. Yo que sé, 20pi, 21pi, 50pi, 55pi, todos los múltiplos de pi, ahí va a haber una discontinuidad. ¿Por qué sucede esto? Igual que la función pasada, esta función no tiene raíces, es decir, no tiene puntos donde la función atraviesa el eje X.
Si nosotros sacamos la fórmula de la cosecante, nos vamos a dar cuenta que es 1 entre seno. Entonces, si tú quisieras ver el dominio, hay que quitar la parte donde el denominador se hace 0 y es la parte donde el seno se hace 0, y tú vas a verificar que seno se hace 0 precisamente en estos valores que nosotros encontramos. Y para las raíces es fijarte que la parte de arriba sea igual a 0, pero pues el 1 jamás en la vida va a ser igual a 0, entonces pues no tiene raíces. Esa es la justificación. Igual como lo estamos haciendo con la pura gráfica, pues nos está dando el mismo resultado. Lo que sí tiene, igual que la pasada, en este caso aquí van ahora los mínimos y aquí ahora van los máximos, que son como las partes más altas de la curvita. Entonces vamos a checar dónde. Los máximos están aquí en menos 5 pi medios, en menos pi medios y en 3 pi medios. Y los mínimos, aquí me salieron uno en menos 3 pi medios, en 5 pi medios. Como que se van alternando, igual que la pasada. En menos 5 pi medios hay un máximo. En menos 3 pi medios hay un mínimo. En menos pi medios hay un máximo. En pi medios hay un mínimo. En 3 pi medios hay un máximo. En 5 pi medios hay un mínimo. ¿Cuál sigue? En 7 pi medios hay un máximo y en 9 pi medios hay un mínimo, y así se van a ir intercalando. Después de eso hay que ver igual qué partes son crecientes y qué partes son decrecientes. Aquí yo ya nada más te las señalo, te puse algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí vas bajando, entonces parte decreciente. Por ejemplo, aquí también vas bajando, parte decreciente. Aquí también vas bajando. Entonces, si te fijas, subes, bajas, bajas, subes, subes, bajas, bajas, subes. Entonces están intercaladas dependiendo de los máximos y los mínimos. Aquí yo les puse algunos ejemplos, por ejemplo, decreciente de pi medios a pi, de pi medios a pi, y en efecto aquí voy de subida. Y aquí en decreciente también les puse algunos ejemplos, no todos los que hay, de menos pi medios a 0, por ejemplo aquí. Y sí, en efecto aquí en esta parte pues voy bajando. Y por último, el rango, al igual que en el problema pasado, cuando tú vas subiendo, ves dibujo desde menos infinito hasta menos 1. Aquí no ves nada de dibujo, nada, nada, y lo vuelves a empezar a ver a partir de 1 en adelante. Es por eso que el rango te sale así. Y bueno, sería todo entonces para las funciones trigonométricas. Y si tienes dudas, aún después de la explicación, por favor mándame un mensaje. ¿Sale? Gracias.